Hola, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Entiendo y Trasciendo. El día de hoy el invitado será el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Hola Ileana, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta de que hoy podemos grabar así juntas, aquí en Cozumel. Libres de COVID. Bueno, pues queremos platicar de este libro con ustedes, ya que a cada una nos hizo reflexiones diferentes y llegó en momentos distintos de nuestra vida. Pero quiero empezar con la definición que el autor nos dice sobre lo que es la vida. Él dice que todo lo que existe alrededor de nosotros es luz y que nosotros somos espejos que emitimos y percibimos luz. Entonces que la vida se trata de enseñar tu luz y permitir a los demás que te enseñen su luz a través del amor. Y algo que me llamó mucho la atención, que no lo había visto con esa metáfora, es que la imagen de perfección que tenemos sobre la vida es ahí donde nace el sufrimiento, porque creamos una distancia entre la perfección y lo que somos. Y entonces, al ver una distancia entre algo que no voy a lograr ser, es ahí donde, donde empieza el sufrimiento. Quiere decir que si tú tienes un concepto muy alejado de lo que es la perfección o unas expectativas muy grandes, mayor va a ser el sufrimiento, ¿no? Sí, él dice que en este caso, por poner la perfección, deberíamos de ver la vida como una mezcla de, de yo en todo. O sea, dice, ver en la vida a nosotros mismos en todo. Entonces, si yo veo esa perfección en alguien más, o sea, si yo veo pasar una mujer guapísima, que brilla, que tal, ver que yo soy lo mismo que ella. O sea, sentir esa conexión, no de, ay, no, es que ella está súper bonita y yo estoy horrible, no, sino, pues ella es un reflejo de la luz que yo emano, entonces ella y yo somos lo mismo. Sí, esto es muy importante. Este autor, sus libros que he tenido la oportunidad de leer, siempre habla desde la sabiduría tolteca y mucho de la naturaleza, del mundo, de su percepción, pero básicamente es este concepto de unidad, de tú eres yo eres tú, ¿no? Y de verme reflejado en todo, que es algo que también hemos comentado que es como las proyecciones, el nutrirnos, el conocernos a través de los demás. Sí, hay una frase que él dice, soy Dios y todos también son dioses, somos imágenes de luz. Entonces creo que a lo mejor al principio del libro estas creencias pueden llegar a ser un poco como de que no entiendo mucho, no me siento identificado, pero cuando vas indagando más en el libro y empieza a mostrar la manera de vivir una vida para tener plenitud, se basa en cuatro acuerdos que tú haces contigo mismo, que realmente llegué yo a la conclusión al final del libro que lo que se refiere él por acuerdo se refiere a creencias, porque en algún punto del libro él describe que a veces como hay que vivir con cuatro acuerdos, hay que deshacer otros que te quitan energía, ¿no? Entonces él dice que potencialices los acuerdos que te generan energía y liberes los que no para recuperar la energía que perdiste al hacerlos. O sea, como invita a cambiar el sistema de creencias, ¿no? Exacto. Él habla que obviamente existe en este mundo un sistema de creencias que viene mucho antes de que nazcamos. Cuando ya nacemos, ya nuestros padres, nuestros amigos, y las personas cercanas a nosotros ya traen este mecanismo de impregnarnos esas creencias que a ellos les impregnaron de generaciones y generaciones detrás. Entonces, que empezamos a crear un sueño alrededor de nosotros, porque soñar es la función principal del cerebro. Cuando está despierta o cuando está dormida todo el tiempo estamos soñando, pero reflejamos en el exterior lo que nos implantaron en la mente, que serían los acuerdos o creencias. Claro, esto también lo podríamos llamar como autoprofecía cumplida, o sea, si yo creo que no puedo hacer algo, si yo creo que el mundo es cruel, la vida es difícil, pues obviamente yo voy a atraer o manifestar o proyectar estas circunstancias y personas que me lo confirman. También está relacionado con la visión reticular ascendente. Si yo estoy enfocada en ver simplemente sufrimiento, pues eso es lo que yo voy a salir y voy a ver en todo. Eso es mi Exacto. enfoque. Dice que nos programan para buscar en todo, En todo. en todo, para buscar en todo la cólera, los celos, el miedo y la envidia, pero que realmente la vida, y si nos damos cuenta, todos tenemos este sueño por siempre estar buscando la verdad, la justicia y la belleza,
¿Por qué? Porque siempre nos hablan con mentiras, porque siempre nos enseñan injusticia y porque siempre nos alejan de la belleza. Entonces, por eso la mente, a pesar de que le metas todos los acuerdos o creencias que quieras, siempre va a estar buscando la verdad, la justicia y la belleza. Porque creemos que buscamos lo que no tenemos y no nos damos cuenta que seguimos buscando algo que está dentro de nosotros. Ok. ¿Y cuáles serían los 4 acuerdos? El primer acuerdo es... Ay, me da risa. Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó. No, el primer acuerdo es que los tengo volteados, pero el primer acuerdo es ser siempre impecable con tus palabras. ¿Qué es ser impecable con tus palabras? Una es hacer conciencia de algo súper importante que menciona el autor, y es que con una palabra puedes destruir la vida de alguien o crear una semilla para el resto de su vida. Entonces, ser impecable con tus palabras es realmente, si no tienes nada bueno que decir y lo que tú vas a decir no suma a la otra persona, no lo digas, ¿no? Y dejar un poco de lado como que, pues tiene que trabajarlo porque yo soy así. Sí, a lo mejor tú eres así y eres neto y vas, pero no puedes ir por la vida derrumbando las paredes de las otras personas. Sí, claro. Ejemplo de esto es algo que tú me comentaste, ¿no? Hace unos días que no podemos, o sea, si tú eres directo, asertivo y bromista y demás, también no creer que el otro está listo para oír ciertas cosas o ciertas, aunque sea bromas, o sea, no jugar con las inseguridades de los demás, tratar y tener siempre esto presente de que para ti puede ser chistoso, pero tú no sabes esa persona que ha vivido, qué heridas tiene abierto, entonces tratar de ser más amorosos en la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Sí, entender que las palabras son magia y es el poder que tenemos. No hay ningún otro ser vivo en la Tierra que genere palabras o que pueda entablar conversaciones, solo el ser humano. Entonces, este es uno de los acuerdos más importantes y uno de los más difíciles de cumplir, porque obviamente desperdiciamos nuestro poder todo el tiempo diciendo pura incoherencia, ¿no? Y esto también, el ser impecable con tus palabras, no es solo hacia afuera, sino tu diálogo interior y lo que te dices a ti mismo. Por ejemplo, hiciste algo, cometiste un error o algo y dices, ay, pero qué pendeja soy, pero qué tonta. Entonces también no es solo hacia afuera, sino empezar por uno mismo. Exacto, pero cuando ya plantas, todos los cerebros son como una tierra fértil, ¿no? Y entonces hay que plantar semillas, pero tú eliges qué tipo de semillas plantas. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, dice, en el principio existía el verbo y en el verbo estaba Dios y el verbo era Dios. Entonces, es una manera de expresar que toda la magia que tenemos, la tenemos en la boca. Al final del día, las palabras te liberan o te atan y pues tenemos el claro ejemplo de Hitler. O sea, Hitler manipuló masas con el puro poder de sus palabras, detonando el miedo en cada persona y todos tenemos el mismo poder. Tú decides si en la persona de enfrente detonas sus miedos y sus inseguridades o en ti mismo o detonas tu poder. Claro. El segundo acuerdo. Ay, perdón, antes de pasar al segundo acuerdo, quiero algo que me dejó súper marcada del libro, es que en el primer acuerdo él dice que antes de expresar, no siempre pensemos si lo que vamos a decir va a beneficiarnos a nosotros mismos o va a beneficiar al de enfrente. ¿Okay? Y el segundo acuerdo es nunca te tomes nada personal. Suceda lo que suceda a tu alrededor, entender que no se trata de ti, se trata de ellos. Si tú vas en la calle y eres la modelo más guapa del mundo y alguien te dice, no, es que estás horrible, estás gorda, tú te la puedes creer, ¿no? Y puedes creer que hay algo mal contigo. Y tú no sabes si esa persona está pasando por un mal día o trae un estereotipo diferente en la mente. Al final del día, la verdad no existe como tal. O sea, la verdad es que hay mayor cantidad de personas creyendo y estudiando eso, ¿no? Pero realmente no hay una persona que tenga la capacidad de decir esto es verdad y esto es mentira, porque las verdades dependen de la percepción de los ojos. Mira, este libro yo lo leí cuando yo estaba en la prepa y me acuerdo que era un tiempo en el que yo me tomaba todo personal. O sea, si fulanita, mi compañerita de la escuela, no me saludó, es que ¿qué le hice?
¿no? Si la maestra le daba la mano a alguien más, es que, ¿por qué a mí no? Entonces, me acuerdo que mi mamá me regaló un masaje con una señora y me estaba masajeando la espalda y me empezaba a decir, porque yo estaba como llena de bolas, yo creo, y me decía, eres muy enojona, ¿no? Y empezamos a hablar como de, te tomas las cosas personal, y al poquito tiempo un tío que quiero mucho me dio este libro y lo leí y dije, claro, o sea, me tomo todo personal, como si yo fuera el centro, como si yo hice algo mal, como si yo no soy, como si yo, todo era como lo veía como un ataque. Y el hecho de entender este principio realmente en ese momento, en la medida y en la magnitud en la que yo pues estaba aprendiendo de la vida, me liberó muchísimo. Porque tal cual dices, no sabes si la persona acaba de pasar un problema, si tiene ciertas inseguridades, y al final ahora ya con más práctica y con más introspección y más análisis, me viene mucho a la mente esta frase que dice, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Exacto. O sea, cada crítica, juicio, comentario que emitas es una confesión en voz alta de la otra persona. Y esto es así de que nos estamos, o sea, al principio el autor en la sabiduría habla del concepto de unidad y es así, yo me estoy reflejando y tú me reflejas algo también, pero no en la misma área ni de la misma forma, ¿no? Entonces, sí, esto creo que pues lo veo también pues en terapia, mientras más inseguro seas, más te toman las cosas personales. Claro, creo que es aprender que todo lo que otra persona te dice es un reflejo de los propios acuerdos que tiene consigo mismo, ¿no? Y justo hablábamos el otro día de esto en general. Hay gente y familias que para ellos es súper importante el peso y el tipo de cuerpo, ¿no? Y ellos, tú platicas con ellos y ellos creen que para todo el mundo es igual de importante, ¿no? Y que dicen, no, pero pues es que para mis amigos yo también escucho que en su casa sí y tal, pero es claro, eso están vibrando y eso van a traer y es porque te juntas también con personas que hacen el mismo tipo de acuerdos que tú, que podría ser relacionarlo como te juntas con personas que pertenecen al mismo campo mórfico que tú y si tú quieres salir de eso y hacerlo diferente, empezando por no tomarte las cosas personales. La gente cuando te dice algo, y más cuando te dice algo hiriente, se lo está diciendo a sí mismo, ¿no? Y es ahí, en algún momento en un curso me enseñaron cómo funciona el cerebro, depende de la conciencia, y el cerebro reptiliano es aquel que se toma todo personal. Entonces, tú me haces, yo te contesto. Yo te contesto, tú me... ¿no? Ajá, entonces, y de ahí sigue el cerebro, el uso del cerebro límbico, creo, que es, no me crean mucho, pero es ahí, tú me haces, y yo sé que no se trata de mí, te pregunto, oye, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar, no? O sea, estoy más abierto a tenderte la mano y enseñarte mi luz. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el mismo nivel de conciencia donde me lo voy a tomar todo personal y entonces te voy a dar el poder aparte de que toques mis botones más débiles, ¿no? Y leí en la mañana que nunca vas a permitir que nadie te lastime más de lo que tú te lastimas. Entonces siempre estás con alguien que te lastima igual o menos de lo que tú te lastimas. Entonces si alguien te lastima muchísimo es porque tú te lastimas aún muchísimo más. Entonces de eso sirve el espejo, ¿no? Pero no por eso vas a tomarte todo personal. O sea, que te esté espejeando algo para crecer no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con la creencia que te acaba de implantar. Claro. O sea, verlo como que la persona te muestra algo que sí tienes que mirar, pero no engancharte ni hacer partícipe o magnificar el sufrimiento. Simplemente como, bueno, me dijo esto de que estás seria, estás enojada, y no me lo tomo como, vi una cara que estoy horrible y estoy amargada y me dijo, o sea, no le pongan más de la cosecha, sino decir, bueno, igual y en otros días estoy más sonriente, pero hoy me levanto un poco cansada, o sea, solo mirarlo, pero no comprarse, como decimos aquí, comprarse pleito o seguirle dando vueltas y tomarse las cosas personal. Exacto. Y también, ¿qué pasa cuando, ahí creo que entra cuando alguien se va de tu vida y tú crees que tú tienes la culpa? Y el autor decía, si alguien que no te trata con amor y respeto
alguien que no te trata con amor y respeto, que se vaya de tu vida, es tu regalo. O sea, que lo tomes como un regalo y no como algo que tú tienes la culpa, ¿no? También, como dicen, perder a veces es ganar. Sí. Ahora, el tercer acuerdo es: no hagas nunca suposiciones. Siempre pregunta todo hasta que te quede completamente claro. Uno hace suposiciones y vivir en el futuro, y yo supongo que me dijo esto y por otro y tal, y nunca preguntó. Sí. Entonces vivo en una fantasía, ¿no? Y creo que esta es una de las razones por las cuales hay tantos malentendidos en las relaciones de pareja. Hay mucho tema de suponer qué piensa y siente el otro. Y mucho de, pues, cuando no tienes comunicación asertiva, yo puedo decir algo, pero al final tú lo interpretas de otra forma, porque cada quien tiene un conectoma y una percepción, entonces se hace ahí como un merequetengue. Por lo tanto, es importante preguntar, como tú dices, y hace unos días, me parece, estaba platicando con alguien y hablábamos de esto, como de decir o creer. Por ejemplo, voy a hacer una meditación, ¿no? Y entonces dices, ay, pero no le voy a invitar a fulanito o no le voy a decir a fulanita porque a ellos no les gusta eso. Esto de suponer también yo lo veo como que yo le estoy robando la oportunidad al otro de decidir, ¿no? O como decir, ay, yo siento esto por la otra persona, pero yo nunca lo digo, yo nunca pregunto, oye, ¿te sientes igual? Para mí, desde mi interpretación en que yo leí esto, es como, ¿y yo cómo voy a saber si no pregunto? Exacto. Y entonces así nos la pasamos robándole la oportunidad al otro y robándonos de a nosotros hacer, mismos. sí, también, de hacer, de decir, de conocerlo, de que me sorprenda, ¿no? Porque yo estoy diciendo, no, es que no va a querer, es que no le va a gustar, es que no va a poder, ¿entiendes? Y entonces esto también creo que aplicarlo, hacer de este acuerdo nuestro nuevo sistema de creencias nos va a evitar muchísimos problemas, muchísimos. Sí, soltar el sufrimiento, porque aparte cuando supones, vives adicto al sufrimiento, ¿no? Y a la expectativa de que, aunque en tu mente crees este cuento de hadas en cualquier situación, siempre llega alguien que te defrauda, ¿no? Entonces es solo adicción al sufrimiento, porque una persona que realmente se quiere y se respeta va a querer y respetar a los demás y saber que cada cabeza es un mundo y que necesito preguntarte hasta que me quede claro a mí. Sí, claro. Claro, Clara. Y el último acuerdo es: haz siempre lo máximo que puedas. Y entender dentro de este acuerdo que esto va a variar dependiendo del estado de ánimo, va a variar dependiendo la condición física que tengas ese día, ¿no? Entonces, entender que es por situación, voy a dar en esta situación lo máximo que pueda, porque así cuando me tenga que ir o cuando me defrauden o tal, sé que ya no quedó en mí, yo hice lo máximo que podía, pero nunca des más de lo que puedes dar. Claro. También menciona que no esperes, o sea, si vas a hacer algo es porque lo quieres hacer y vas a entregarte y no necesariamente esperando una recompensa. Que cuando hagas algo no seas impaciente solo o futures mucho en el cuál va a ser el resultado, sino que también disfrutes del proceso. Y al final esto no es simplemente en, por ejemplo, el área del trabajo, sino también es soy lo mejor que puedo en mis relaciones como amiga, como hermana, como hija, como nieta, como pareja. Entonces tratar siempre de... O sea, obviamente no siempre se puede alcanzar la perfección o cumplir con expectativas, pero sí dar lo mejor que tienes. Obviamente. En ese momento, porque momento. puede ser que un día sí lo mejor que yo tenía era te invité a cenar, pero luego te di masaje y luego te puse música, y no por eso estoy obligada a que el siguiente día voy a poder dar lo mismo. A lo mejor el siguiente día lo único que te puedo dar es mi compañía. Sí, claro. Entonces, esto es ser asertivo. Cuando dices sí o te comprometes a hacer algo o le echas ganas, es desde tu deseo, desde el corazón, no por obligación, ¿no? Y sí, entregarte completamente en el momento presente y dejar ir el pasado. Una de las cosas que me sorprendió del libro, esta frase que me quedó como súper grabada: la acción es la plenitud y la inacción es la muerte.
una idea que no se lleva a cabo no va a producirte nada. Claro. Por eso dicen, la espera no transforma, y en este caso, este libro lo que nos invita el autor es a convertirnos en un maestro de la transformación, y sobre todo en cuanto al verbo, en cuanto al uso de nuestras palabras, es considerarnos a nosotros mismos como magos, como alquimistas, y al estar consciente de todo el poder que tenemos, es por eso que invita a hacer todo desde el amor. Exacto, él habla de que pues esta realidad es el infierno y en nuestras manos está volverlo el cielo. Es que tu infierno está dentro de tu propia mente y está dentro de ti el volverlo tu cielo. Tener fuerza de voluntad y que es momento de dejar de sufrir. Y pues bueno, esos fueron los 4 acuerdos, vamos a repetirlos. El primero es siempre sé impecable con tus palabras. El segundo es no te tomes nada personal. El tercero, nunca supongas nada. Y el cuarto, siempre da tu máximo esfuerzo o lo máximo que puedas. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo y pues ojalá nos puedan dar like y suscribirse. Igual estamos subiendo meditaciones en nuestras redes sociales, están aquí abajo en la descripción y pues estén pendientes. Bye. Gracias, bye.